y lo subo también a un canal de YouTube. Cualquier cosita me escriben, ¿saben? Estamos esperando a Sebastián, que ya debe estar por entrar. ¿Cómo están? ¿Pudieron aunque sea mirar el tema de la presentación? ¿La de envoltorio? ¿Todo esto? No, la de envoltorios no, la de la semana pasada. Sí, la de envoltorios también, obviamente, sí, ¿por qué no? No hay ningún problema, obviamente, sí, si pudieron adelantar, por supuesto, pero si pudieron verla otra vez la presentación de limpieza. Yo insisto mucho con este tema porque saben que limpieza es un tema muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Y lamentablemente sigo viendo que en muchos lugares muchos de los elementos solamente los limpian y no los desinfectan. Y se los digo en serio, lugares privados de primer nivel, empecé a observar y los laringos solamente los limpian. Ojo con ese tema, ojo, por favor, ténganlo en cuenta. Recuerden que todos los elementos deben ser desinfectados o esterilizados, ¿eh? Y que esa desinfección va a depender, por supuesto, de la clasificación de Spaulding. Ténganlo súper en cuenta, ¿eh? Es importante que lo sepan esto. Entiendo que en algunos lugares dicen que no quieren sumergir los endoscopios los endoscopios porque se rompen. Bueno, a ver, si lo haces el tiempo cortito que realmente indica el desinfectante de alto nivel, que son 5 minutos, no se te va a romper, ¿sí? Generalmente los productos tienen un contacto de 5 minutos nada más, no tienen un contacto Hola a más. todos, ¿cómo andan? Hola, Seba, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buenos ¿Bien? días. Hola, buen día. Chicos, ¿todo bien? Buen día a todos. Bárbaro. Bueno, ahí pudimos, digo, pero lo hizo Ceci. Sí, pudimos, lo hemos logrado. Pero vos sabés, El Ceci, que único yo, tema- ¿Qué? chicos, alguien pudo ingresar, yo puse un código de acceso abajo del enlace, estamos hablando de la grabación de la clase pasada. El código que empezaba con el signo de pesos De peso, sí. no servía, Y no nos copiar y, dejaba ingresar. Lo ¿probaron pude ver copiar y recién pegar desde o lo Recording in digitaban? progress. Sí, copié y pegué, lo puse Ah, manual porque y no yo me dejó no ingresar. sé qué pasó, porque yo ingresaba nomás bien. Pude recién verlo desde la clase de ahora de encuentro sincrónico. Sí, porque ahí la subió Ceci con No un enlace a importa, no YouTube. pasa nada, a veces pasa, chicos, les pedimos mil disculpas. Lamentablemente la tecnología todavía, después de casi 2 años y medio, nos sigue jugando algunas pasadas complicadas. Y no solamente nos pasa a nosotros. El otro día ingresé a un curso espectacular, el curso hermoso, donde todavía, pobrecita, cada 40 minutos nos hacía entrar y salir porque no tenía cómo ampliar el tiempo. En otra Claro. me pasó, por ejemplo, en ADESI, que es un lugar importante, ¿viste? Donde dan clases permanentemente, no podían transmitir la presentación. Todo el mundo tiene problemas. La tecnología es complicada, es complicada. Tenés que ser un genio, genio, genio. No, encima a mí lo que Y me pasó, así Ceci, que todo. yo Así siempre todo, ¿qué? subía los enlaces de Meet, de Zoom no había subido nunca. Bueno, no pasa Entonces nada. subí el enlace derecho, pero bueno, a esto. Seba, yo saben a veces que la molesto a Alejandra y la vuelvo loca, que siempre me Sí, dice lo mismo. Ya te lo expliqué, ya te lo expliqué. Acá la única nerd y hacker es Alejandra. Que no sé cómo tiene, pues ella tiene un marido que es un genio también en esto, entonces todo eso ayuda, ¿viste? mira. Pero no pasa nada, ya está todo solucionado, ya pueden ver la clase. Igual yo le decía a Ale, subimos la de la tarde y listo, provisoriamente, no pasa nada si Sí, la si no leemos. es la otra opción. Encima la di yo también en la tarde, así que Por eso, pero viste, era eh, más o menos una me tendría que repetición. haber preguntado directamente, Seba, ¿puedo subir la clase provisoriamente hasta que subamos la? Pero ya está, mi amor, ya está todo solucionado. Es una clase, aparte de re linda, que ya el año pasado también la tuvimos, así que lo que le decía a las chicas, que bueno, que tengan en cuenta lo que siempre decimos, es que ningún elemento tiene solamente limpieza. Eso quiero que se lo queden grabados.
Seba, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, sí, sí. ¿Vos qué pensás comprar un autoclave flash para esterilizar, entre comillas, laringos? Porque dice que no dan a tiempo para mandarlo a esterilizar. Ahí Y tendría, dice que, y dice que los desinfectantes de alto nivel le arruinan los laringos. a ver, ahí entramos, a ver, separemos. Autoclave flash. ¿Dónde lo van a poner? Y teóricamente en quirófano, pero ¿Quién no hizo uno cada quirófano. Está bien, ¿en qué lugar de quirófano? Y no, lo van a poner en un lugar general, te aviso. Bien, ya estamos. Conociendo el lugar, es un lugar general. Lo Bien, que pasa es que me parte el alma, pues es un lugar tan importante, ¿viste? Y la verdad claro, que me parte el alma. partimos malísimamente, Claro. porque ya Tendría que sabemos que tener uno sí. en cada quirófano. Y sí, para sí, que- porque si no, el autoclave flash, a ver chicos, como para definir algunas cosas, autoclave flash le llaman al autoclave que no tiene secado, con Claro. lo cual los dispositivos se colocan sin acondicionar. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos métodos de esterilización. Si nosotros colocamos dentro de un equipo de esterilización un equipo sin un dispositivo sin ningún tipo de empaque, ¿qué les parece que sucede cuando se abre la puerta de ese equipo? Automáticamente se contamina, claro. Perfecto. ¿Mm? Claro. Por eso debería estar dentro del quirófano, dentro de cada quirófano, no dentro del área quirúrgica. Por eso esa fue mi primera pregunta. Segundo, Ceci, existen autoclaves, mal llamado flash, que chiquitos de mesa, son parecidos a un microondas un poquito más grande, Sí. que tienen las mismas características que un autoclave grande. Tiene bomba de vacío, se puede poner material acondicionado y demás. El problema de esos equipos es que son sumamente difíciles de realizar el mantenimiento, porque es como si fuera un autoclave grande, pero en miniatura. Claro. Así que es medio. Perdón, No. pero ¿eso no es carísimo para tener en Sí, cada quirófano? sí, A ver, claro que les sí. cuento por qué le pregunto esto. Primero y principal, Mm, quiero que sepan que obviamente evitamos dar nombres. Es una ex alumna nuestra, ¿sí? Que está en un lugar como encargada, un lugar bastante importante, pero se les arruinaron todos los laringos y entonces, lamentablemente, no los quiere poner más en desinfectante alto nivel. El tema es que, claro, lo está haciendo nada más que limpieza. Entonces me tiró la pregunta de que si se podía comprar un flash. Por eso tiré la pregunta acá, Yo porque estamos creo, en el mismo tema, ¿no? Y no tiene yo otra creo, forma de Ceci, que comunicarlo. lo que por ahí se podría hacer, quizás, para convencer a las autoridades de ese lugar, ¿no? Sí, Quizás hacer que haga un relevamiento de lo que sale en un equipo de esterilización, un sí. autoclave, y que se fije cuántos laringos necesita para poder mandarlos a esterilizar. No sé si serán demasiados, ¿me explico? Para hacer todo el ciclo. Y es un sanatorio con casi 10 quirófanos, ¿eh? Mm, Te aviso. Sanatorio Bueno, grande, Seba, muy grandes. yo lo que intentaría es comprar la cantidad De laringos que de necesiten. de laringo, no, estamos hablando de ramas de laringo, ¿sí? Sí, 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 obviamente. estamos de acuerdo, Ceci. Rama de laringo. Es la Bueno, rama solamente, no es el dispositivo. está bien. Cualquier cosa, Seba, es una ex Mm. alumna nuestra. Sí, No que te se enojas comunique si y le vemos. digo, te iba a decir, no te enojas si le digo que te mando un No, mensajito. decirle que me comunique, no hay ningún problema. Porque la verdad que me gustaría Mm. ayudarla, pobre, y tengo miedo, viste, que compre esto, entendé que lo haga comprar y que después justamente se encuentre eh, viste, diciendo, ¿y ahora qué hace? ¿No? Y es que compre Claro, algo pensando que está haciendo las cosas bien y sigue haciendo claro. las cosas mal. Yo creo que Dale, tendría que ir por ese sí, lado. está Con el bien. convencimiento de la inversión, encima, si quieren mejorar ese tema, me parece que es mucho más accesible comprar la cantidad de ramas de laringo que necesite que nosotros acá, Ceci, también, un lugar grande y ¿Cuánto cuesta una rama de laringo más o menos, Seba? no tengo idea. No tenés No, ni idea. idea. No, ni idea. ¿Alguien sabe, chicas, cuánto cuesta una rama de laringo? Bueno, no importa, no importa. Bueno. Averiguamos. Chicos, hoy vamos a ver
acondicionamiento de dispositivos médicos. La clase pasada vimos todo lo referente a la limpieza. ¿Cómo quedamos con ese tema de limpieza? De todos los pasos que incluía. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Hoy la clase es cortita, así que tenemos tiempo si ustedes quieren, si surgen dudas o tienen alguna situación particular referida a estos temas, lo podemos tratar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, me gustó mucho lo que dijo Ceci en la clase pasada, con respecto a que la limpieza nunca es un proceso terminal, ¿sí? Estamos hablando de dispositivos médicos, ¿sí? Te aviso que esa frase se la robé a Andrea, ¿eh? Ah, es buenísimo, es buenísimo. Sí, porque clarifica un montón de cosas, ¿viste? Claro, exactamente. A veces uno encuentra formas de decir lo mismo que son ¿Viste? por ahí mucho más claras. Sí, sí, me encantó, la verdad que sí. Sí, sí, es buenísimo. O sea, siempre le tenemos... Les pasó algo, esperen un poquitito, que habrá tenido algún problemita. Pero bueno, es verdad, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que grabárselo, se los pido por favor, porque vuelvo a repetir, yo voy a muchos lugares y piensan que el detergente enzimático es mágico. Y la limpieza es una cosa, desinfección es otra cosa y esterilización es otra cosa. Y bien tenganlo en cuenta, son 3 palabras totalmente diferentes. Por favor, no podemos más en nuestro lugar de trabajo seguir. Digo el laringo porque, obviamente, porque es lo que más veo que se hace, ¿no? Lo demás, más o menos, esperen que me está haciendo Seba. Ténganlo en cuenta. No puedo, miren, yo les voy a poner estos ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo que les digo. A ver, hay cosas de las cuales no necesita. Ya viene Seba, está con un problemita con la computadora, se le reinició, ya estamos. Hay cosas en las cuales tenemos que cambiar después de este curso y después del curso de la semana del cuatrimestre pasado, pero tenemos que incorporarlas. Vuelvo a repetir, estas no son materias para que aprobemos un examen, son materias para que incorporemos. Trabajamos con personas, trabajamos con seres humanos que confían en nosotros. Entonces, ustedes esto lo tienen que tener muy en cuenta. No podemos aceptar en ningún lugar que el laringo solamente pase por detergente enzimático. Nosotras que pasamos, nosotros, ¿no? Que pasamos por esta carrera, no lo podemos permitir. Les cuento un ejemplo. La semana pasada me fui de la guardia, mando un mensajito porque me olvidé de cambiar el glútar. Yo tengo glútar, todavía lo reconozco, y le dije a mis compañeras, chicas, por favor, me olvidé de llenar la batea de glútar. No se olviden de colocar la batea de glútar, la chiquitita que tenemos para anestesia. Una semana después voy al hospital, la batea estaba sin completar. O sea que toda esta semana estuvieron sin colocar el material en la batea de glútar. No ¿Puedo puede hacer ser, no una puede ser. pregunta? Tengo carteles por todos lados que dice la limpieza no es un proceso final. Sí, mi amor. En el sanatorio donde yo trabajo, solamente lo meten en detergente, ¿no? Y Está eso mal, sí, ya está sé. mal. Hay una sola técnica de anestesia para los 8 quirófanos, más está por todo el sanatorio, una sola técnica por turno. O sea, no da abasto. Entonces muchas veces lo hacemos nosotros cuando termina la cirugía, sacamos el Mi amor, corrugado. yo te aviso que lo hago yo, ¿eh? Sí, Yo lo no hago. hay problema. Y habíamos dicho de poner unas bateítas chiquitas al lado del detergente para las ramas del laringo solamente, porque las otras Sí, bateas grandes sí. andan por todos Es lo que lados. yo hago. Yo hice Pero eso. no nos la sacaron porque dijeron que era un tupper común, un recipiente de plástico común, y que el Sidex, el ortostaleído necesita un plástico especial. Y ¿Puedo bueno, pelearla y decirle que mira, con un plástico cualquiera va? espera que venga Seba. Si vos me preguntás a mí, yo tengo un tupper común. Prefiero eso que a nada. Y te voy a decir algo. Mi glutaraldehído, digo mi porque es el de mi hospital, viene Sí. en envase transparente. O sea que yo entiendo que las normas americanas dicen lo de la oscuridad, lo tengo reclaro y en eso no me voy a meter. El CDC también habla de que la batea tiene que ser opaca. A ver, yo te entiendo todo.
entiendo todo y sé que eso es real, pero si el glutaldehído que compran en mi hospital viene en un Sí. bidón transparente, ¿por qué no lo voy a poder poner en un tupper Pero transparente? el tema es solamente que sea opaco, no es una cuestión de grosor específico del plástico, es que sea opaco. Yo, la verdad, nunca en mi vida escuché que tenía que tener una cierta grosor la batea. Esperemos, pero mirá que hace 20 y pico años que estoy en esterilización. Ok, ¿Eh? no, Desde entonces el año 97 que estoy en esterilización, estudiando. Nunca escuché ni a Robilotti, ni a Couso, ni a Sebastián, ni a Agostini que tenía que ser un tupper especial. Sí que tenía que ser opaco, ¿sí? Como otra cosa, se piensa que el tupper de Glutar tiene que estar estéril. No. Si vos le no es haces una necesario. buena limpieza, el de enjuague sí, el de enjuague del material para láparo, que no se tendría que sumergir, recuérdenlo que es un material crítico, sí debe estar estéril, batea estéril, enjuague estéril, y podemos usar para un paciente, tiramos el agua, lo llenamos de nuevo, como hacemos el triple enjuague o doble enjuague. Pero la batea donde va el desinfectante a alto nivel no es necesario que esté estéril, pero sí limpia y seca, recuérdenlo. En mi Más allá trabajo, de que la, perdón. más allá de que la querés esterilizar, esterilizala, no pasa nada. A ver, no, es un tema El tuyo. gluten nosotras en mi trabajo lo tenemos para endoscopios en una batea de plástico común que es opaco y lo que pasa es que se nos rompe más fácil porque como que lo corroe, pero lo cambian a otra porque la de Sidex no nos compran, entonces Ya para sé. los endoscopios tenemos esa que es más barata y compran cada tanto una nueva porque se va partiendo, como que lo Mira, corroe el líquido. claro, a ver, pero yo nunca escuché de algún grosor. Sí escuché que tenía que ser opaco. Yo lo que hago, vuelvo a repetir, en mi institución, el glútar que nosotros tenemos, que vuelvo a repetir, en mi institución, aclaro, por favor, viene en un bidón transparente. Como viene en un bidón transparente, yo indudablemente tengo una batea transparente. Le pregunté al proveedor, porque siempre acá aprendemos que hay que indudablemente tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Así que le pregunté al proveedor y el proveedor me dice que este glútar no es necesario tener en bidones opacos, justamente por eso el bidón es transparente. El bidón es un producto que viene de Francia, en este momento lo están fabricando acá, de una empresa importante, una empresa seria, así que, a ver, yo no es que estoy comprando una empresa que yo sé que es mala. Anios es una empresa importante, Lectus es una empresa importante, yo confío totalmente, la verdad, yo conozco los envases originales porque en ese momento daba muchas capacitaciones para esa empresa y siempre vino en bidón transparente y además ellos tienen la obligación de que el producto que hoy hacen acá tengan el mismo envase que viene de allá. Así que yo en eso confío. No me parece que tenga que tener un grosor especial. Yo creo que lo vas a poder pelear, pero si querés esperar a que venga, por supuesto, Sebastián y le preguntamos. Pero no dejen de hacer una desinfección a estos elementos. Vuelvo a repetir, yo el laringo lo he enjuagado con agua de la canilla. Obviamente que no es lo mejor. Tendría que enjuagarlo con agua demineralizada. No, no tengo, no puedo. Y gracias que estoy consiguiendo que lo coloquen en un desinfectante de alto nivel. Pero por lo menos estoy haciendo que los microorganismos de la boca de un paciente no vayan a parar a la boca de otro paciente. Con la limpieza sola no estoy evitando eso. Recuerden que la limpieza no mata, baja la carga orgánica, desprende la materia orgánica, ¿sí? Desprende la materia orgánica, o sea, limpia para que después el proceso de esterilización y de desinfección sea correcto y sea efectivo. Si yo no limpio, nunca van a ser correctos ninguno de estos dos procesos. Ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de desinfección, obviamente cuando hablamos de desinfectar una chata, también habría que limpiarla primero y desinfectarla después. Lo que pasa que la chata, como ya tenemos productos que limpian y desinfectan en un solo paso, no es necesario. La baranda de la cama, hay que limpiarla y desinfectarla. La mesita de luz, hay que limpiarla y desinfectarla. A ver, el termómetro, hay que limpiarlo y desinfectarlo. El estetoscopio, hay que limpiarlo y desinfectarlo. Lo que pasa que este tipo de, como ya para desinfección de superficie se usan productos que limpian en un solo paso, uno limpia y desinfecta con el mismo producto. Si yo estoy haciendo la desinfección de una chata con cloro, primero la voy a tener que limpiar.
cloro o sus derivados, porque el cloro se inactiva ante la presencia de materia orgánica. ¿Entienden? Pero todo va a tener que tener primero limpieza. Yo, Verónica, te digo que sí. Esperemos, por supuesto, que venga Seba y le preguntamos mejor a él. Acá Pero estoy, acá la estoy. verdad- ahí está. Seba, perdóname. Me están preguntando acá, Vero, preguntale a Sebastián, a ver, lo que me estabas preguntando a mí. Sí, ahí en el sanatorio donde yo estoy son 10 quirófanos y en un principio hace un tiempo habían logrado poner unas bateaditas chiquititas para Sidex, para desinfectante de alto nivel, para los laringos, unas bateaditas chiquititas que eran unos tuppers comunes. Y a los 2 o 3 días dijeron, no puede ser porque averiguamos que para el desinfectante tiene que ser un recipiente especial, que es el que vende la marca del, que son esos contenedores azules de un Sí, plástico sí, no sé qué. sí. Entonces lo quitaron, no tenemos nada, solamente lo ponemos en detergente y nada más. Entonces la pregunta era, ¿es tan así o no podemos poner una batea de plástico común si Sí, es poné lo que sea, no te hagas problema. ¿Quién les dijo eso? qué sé yo, no sé, No, lo que viste vas a, que a ver, muchos caciques y poco vos indio. sí, va a ver, vos podés utilizar la batea hermosa que te vende o que te regala a veces el proveedor, Johnson en Ya no este la caso, regala ya que, más. Ya no la bueno, regala. perfecto, ¿viste? Que es autoclavable y demás. A vos, Seba, te la regalan Eh, nada más. no, acá hace rato, pero no. Bueno, sí, sí, las vemos cada tanto, pero tenemos de las otras también. Y después puedes usar cualquier recipiente, Verónica. También, a ver, que no interactúe, el problema cuál sería, que interactúe con el desinfectante, y es muy difícil de ver eso. ¿Mm? Sí, más o menos la explicación que habían dado Sí, que el plástico no era adecuado, no nos sí, dijeron por qué. seguramente, quizás le preguntaron al vendedor, y el vendedor te va a decir eso, seguramente te va a decir eso. La realidad es que en la mayoría de los lugares no se usan esas bateas Totalmente. eh, originales, digamos. No, no le veo. Lo único que te puedo recomendar es que si van a comprar bateas y las van a mandar a esterilizar cada vez que cambian el desinfectante, Igual, Seba, perdóname, te pido mil sí, disculpas porque dime, justamente dije eso y no quiero meter la pata. sí. Yo estuve averiguando y me dijeron que la batea de desinfección de alto nivel, si no la mandas a esterilizar, la limpiás y la limpiás bien, no es necesario esterilizarla. Le dije, la guía de No, esterilización que lo hagan, pero no las guías de tiene. esterilización no te hablan en ningún momento que la batea tiene que estar estéril. Sí la de No, no, enjuague. no, totalmente de acuerdo, Ceci. Totalmente de No, más acuerdo. que nada, pobrecitas, para no mezclarle a las chicas. No, le estás dando, pero digo, le estás dando un proceso de un nivel superior al que le vas a dar al instrumental, lo cual Claro, no tiene demasiado sentido. Pero como sé que en muchos lugares está sí, yo sé, como lo hacen. normatizado o estipulado que cada vez que cambian el desinfectante lo mandan a esterilizar, la única precaución que tendrían que tener es que esa batea que compren sea autoclavable en lo posible. Porque si no te van a Exacto, matar en esterilización, porque los claro, métodos de baja temperatura, una exactamente. batea de ese tamaño, o también que dijiste que es un poquito más pequeña, pero es la única precaución. Igual, a ver, si compras en Colombraro, casi todos los plásticos Sí, son autoclavables, sí, exacto, porque así que no eso va a haber sí. Seba, problema. y te Bueno, voy a hacer otra Sí, perfecto. preguntita, y te voy a hacer otra preguntita importante que me parece que quizás acá alguien lo debe hacer, porque ya hoy estuve en 2 instituciones y en 2 instituciones lo hacen. ¿Sabes lo que hacen para enjuagar? Le ponen una bolsa esterilizada por óxido de etileno y ahí le echan el agua para enjuagar porque no tienen bateas para mandar a autoclavar. ¿Vos eso lo ves como realmente un procedimiento adecuado, colocar el agua estéril en una bolsa de nylon esterilizada perdón, por etileno? usan, o Una sea, batea, le hacen la cambian la... desinfección, hacen la no, el desinfección, enjuague, sí, y para el enjuague, que tiene que estar ¿sí? batea estéril, porque no te olvides que lamentablemente la paroscopía todavía se sigue mandando a desinfección de alto nivel, más allá de que ¿Sí? está mal, pues es un material crítico, eso ¿Sí? queda muy claro. Le ponen bolsas de nylon, ¿viste las bolsas rojas que usamos para los residuos? Bueno, la Sí, esterilizan en óxido de etileno y le van sí. cambiando esa bolsa. Perdón, Ahora mi eso pregunta lo es, llenan con agua destilada. exactamente, y ahí ponen Claro, el... ponen la bolsa como para que esté estéril el formato, Exactamente, pero la bandeja no está estéril. Entonces, exactamente. ponen la bolsa estéril, una bolsa de rayos, por ejemplo, llenan con Sí, agua destilada.
Yo tengo entendido que Y el agua, sí. el óxido, ahí hay un, no No, sé, a ver, en teoría, vamos a suponer que está todo controlado adecuadamente. Se esterilizó por óxido. Si el ciclo de óxido, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, chicos. Si el ciclo de óxido está correctamente programado, no debe quedar óxido de etileno residual, ¿sí? perfecto, O sea, la bolsa debería estar, si tiene la aireación correcta, debería correspondiente. estar libre de óxido de etileno. Entonces ahí no habría problema. O sea, ahí no había problema más que el problema operativo de quizá la comodidad, pero si solucionan eso, ¿Lo ves como no. algo, entonces esto lo ves como algo factible? Y me parece que en el contexto, más factible no sería mi primera elección, No, por supuesto. claramente, Pero la mía tampoco. pero bueno, en el contexto que está, quizás es lo mejor que pueden hacer. Y queda Con, claro que es en Argentina, ¿no? Porque no hay sí, ninguna sí, guía que con diga eso. respecto al óxido de etileno residual, ya te digo, va a depender de cómo esté programado el ciclo, de qué forma se esterilice la bolsa, básicamente. ¿Sí? Que Perfecto, tenga la aireación suficiente para asegurarse de que perfecto, no le queda óxido de etileno residual. Óxido de etileno perfecto. residual significa moléculas de óxido de etileno dentro del material que esterilizamos, que en este caso es la bolsa, ¿sí? Eso Bien, vamos a ver cuando hagamos esterilización, que la última parte del ciclo de óxido de etileno, que a veces, digo la última parte, a veces ocupa el 80% del ciclo, es la eliminación del óxido de etileno de los materiales, lo que se llama aireación, ventilación, bien, desorción y demás. está bien. ¿Sí? Lo que pasa que Bueno, chicos, lamentablemente en muchos lugares Seba no, la aireación la hacen afuera. Por eso a mí me preocupa claro, esto. bueno, ahí se complica, por eso decía. Si está a temperatura ambiente, y a temperatura ambiente y presión atmosférica, se van a complicar. Bueno, chicos, Bueno, si les parece, empezamos con sí, la Seba, por parte de supuesto. hoy. ¿Me pones para compartir Sí. pantalla? Sí, Ah, sí. sí, yo ya pongo, perdóname, te pido Dale. perdón. Ya estás, mi Profe, amor, ¿te ya puedo puedes. hacer una pregunta más Sí, por supuesto. mientras se configura eso? Lo que estaban contando las chicas del tema de que es verdad que se abren Sidex para rellenar algunos chiquititos de anestesia y poder desinfectar los laringos. Cuando vos abrís uno de los bidones, que generalmente son creo que de 5 litros o de 2 litros, Sí. Sí, no, o sea, no vas a usar todo el bidón. ¿Cuánto tiempo Mm. lo puedes dejar el desinfectante que no vas a usar en El ese que quedó bidón? en el que el que quedó en quedó el en el bidón, bidón. Claro, Claro, bueno, fíjate las recomendaciones que te diga el fabricante. Ahí sé si me va a ayudar más con la marca sí, por específica, supuesto. Sidex. Exactamente. Fíjate qué te Opa, dice el tengo entendido que vencimiento. hasta 3 meses. Una Bien, vez perfecto. abierto el bidón, Ahí igual está. preguntarle bien al fabricante, pero una vez abierto el Ujú. bidón, obviamente ese bidón lo cerrás, lo sí, puedes utilizar durante 3 meses. Y el de Lectus, lo Pasteur, lo mismo. Otras bien. marcas, no sé. Ojo, Keller, ok. Otras Ahí marcas, está, ahí está la respuesta específica que te dio Ceci para esa marca. Yo como no hacemos, no estamos a cargo de desinfección de alto nivel y no se desinfecta básicamente nada que sea crítico, por ahí no conozco demasiado las especificaciones de cada una de las marcas. Pero básicamente tenés para desinfectante de alto nivel vas a tener 3 condiciones. El bidón cerrado, que va a sí, venir con una fecha de vencimiento. El bidón abierto, que te va a decir una vez abierto el envase, utilizar dentro de los, en este caso, 3 meses. Y Bien, después el desinfectante que tenés en la batea, que va a tener el vencimiento que te diga que en este caso son 14 días, ¿sí? claro, tal cual. Esas 3 son condiciones distintas. Lo mismo pasaría, por ejemplo, para algunos detergentes, Bien, que te va a decir una vez abierto, utilizar dentro de tal, o como hay una de las marcas que acaba de mencionar Ceci, te dice que el recipiente del detergente con el dosificador puesto tiene el mismo vencimiento que si estuviera cerrado. ah, ¿Mm? claro, Pero eso te lo vas a tener que ver en cada uno de los de las marcas. desinfectantes o detergentes que estés utilizando. Perfecto, gracias. ¿Mm? No, por favor. pero pregunten bien al fabricante, porque hay Claro, claro, claro. mucha cantidad de OPA hay dos nada más. Está el de Lectus y está el de Johnson, pero los glutaraldehídos hay mucha cantidad en el mercado. Yo conozco nada más que el de Lectus y el de Lectus también son 3 meses. Ojo con los demás, por favor.
Nosotros Perfecto. acá, está bueno lo que preguntó, porque acá tuvimos un tema en una de las certificaciones por Joint Commission que hicimos, que era esto, el del vencimiento de los detergentes una vez abierto. Totalmente de Eh, acuerdo. Una vez y nos, abierto con... bueno, Totalmente. nos envió, en este caso Lectus, nos envió la especificación esta que les acabo de decir. Yo no iba. Adrián, los micrófonos, por favor. Chicos, los con micrófonos, aire. por favor. Chicos, los micrófonos. El jueves me levanté y me dolió. ¿Cómo Ahí hago para está, escucharlos a gracias. todos? Ahí está, gracias. Bueno, entramos en el tema, chicos, se ve la pantalla, ¿no? Perfecto, Seba. Bueno, acondicionamientos de dispositivos médicos, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de acondicionamiento, hablamos de los materiales y la técnica que vamos a utilizar para empacar los dispositivos médicos. ¿Mm? ¿Qué función tienen estos empaques? Básicamente la función principal es proteger a los materiales esterilizados de una recontaminación una vez que finalizó el ciclo de esterilización, ¿sí? Como decíamos hace un ratito con el tema del autoclave flash, si nosotros no acondicionamos o no empacamos un producto médico, una vez que finalizó el ciclo de esterilización y se abre el equipo, eso va a entrar en contacto con el aire ambiental y se va a contaminar, ¿sí? Para eso nosotros realizamos el acondicionamiento o empaque de los dispositivos, ¿no? Entonces, estos empaques son una barrera que impide la penetración de microorganismos luego de que el dispositivo está estéril. ¿Cuándo? Durante todos los procesos que nosotros realizamos desde que finalizó la esterilización hasta que lo volvemos a utilizar. El transporte y el almacenamiento. Básicamente que tienen una determinada manipulación que ahora vamos a ver por qué debemos intentar que esta manipulación sea la menor posible, ¿sí? Bien. Hay una norma que deben cumplir la totalidad de los materiales de envoltura que nosotros utilizamos para acondicionar dispositivos médicos, que es la ISO 11607. ¿Mm? Básicamente las características que deben tener estos empaques son, primero, obviamente permitir la penetración del agente esterilizante. El agente esterilizante debe penetrar fácilmente el material de acondicionamiento para llegar a su zona de objetivo, que son los dispositivos médicos, ejercer su acción esterilizante. Cuando hablamos de agente esterilizante, hablamos de cualquier método de esterilización, sea el vapor de agua, sea el peróxido de hidrógeno, sea el óxido de etileno, cualquiera. Y una vez finalizada la acción de este agente esterilizante, también debe permitir su remoción, o sea, debemos poder extraer ese agente esterilizante del dispositivo médico. Todo esto nos lo tiene que permitir el material de empaque que nosotros utilicemos, ¿sí? Para esto debe ser compatible con el proceso de esterilización que nosotros utilicemos. Ahora vamos a ver que hay distintos materiales de empaque que pueden utilizarse para distintos métodos de esterilización. Vamos a ver específicamente qué material de empaque podemos utilizar para cada método, ¿sí? Y finalmente, este material de empaque debe estar acondicionado de tal forma que permita la transferencia aséptica del contenido una vez que se vaya a utilizar, ¿no? O sea, que logremos mediante la forma en la cual realizamos el empaque que se realice una transferencia aséptica hacia la mesa de trabajo en este caso. ¿Mm? Debemos intentar que sean lo más resistente posible a la rotura. Este es una característica sumamente importante, sobre todo para determinados materiales. Otra cosa sumamente importante es que no desprenda ni fibras ni partículas para evitar la contaminación de los dispositivos médicos. Y por supuesto no debe reaccionar ni con el agente esterilizante, por eso decíamos que debe ser compatible con el proceso de esterilización, ni tampoco reaccionar con el material a esterilizar, con los dispositivos médicos. Finalmente, obviamente, deben ser no tóxicos todos estos materiales de empaque, cualquiera de los materiales de empaque que nosotros utilicemos. Bien.
Hay lo que nosotros... ¿estamos hasta ahí, chicos, con las características generales que deben cumplir cualquier material de empaque? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Ahora hay lo que nosotros conocemos como sistemas de empaque. Hay distintos sistemas o distintas formas de empacar los dispositivos médicos, que básicamente son los envolvedores, las bolsas y los rollos mixtos. Acá son las bolsitas que ya vienen prearmadas y los que nosotros conocemos como pouch. Y el tercer sistema de empaque son los contenedores rígidos. Contenedores rígidos los vamos a dejar, los vamos a mencionar hoy, nada más, porque la clase que viene vamos a tener una clase completa de contenedores rígidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de envolvedores, vamos a hablar de aquellos envolvedores reusables, que son de material textil. Estos tienden a no utilizarse, o los de un solo uso, los descartables, que son el papel craft, el papel crepado de celulosa y las telas no tejidas o polipropileno, ¿sí? En cuanto a las bolsas y rollos mixtos, tenemos aquellos que son de papel en una cara y un film en la otra, y los que son de Tyvek en una cara y film en la siguiente, ¿sí? Básicamente, en las bolsas y rollos mixtos, las de papel se utilizan para autoclave, formaldehído y óxido de etileno, y cuando hablamos de Tyvek, casi siempre lo tenemos restringido al plasma de peróxido de hidrógeno. Igualmente, este material, el Tyvek, puede utilizarse para cualquier método de baja temperatura, pero bueno, como es muy caro, lo que hacemos es utilizarlo solamente para plasma de peróxido de hidrógeno. Ahora vamos a ver por qué. ¿Mm? Seba, ¿el Sí, papel sí. craft es el papel grado médico, el blanco? Sí, papel grado médico, sí, sí. Acá lo estamos utilizando como sinónimo. Perfecto. Sí. ¿Mm? Genial. Y después vamos a ver en cuanto a la técnica de envoltura. Ahora después vamos a volver sobre los sistemas de empaque. Básicamente son dos técnicas que nosotros podemos utilizar, que son la primera, el envoltorio secuencial, que básicamente es envolver los artículos 2 veces, ¿sí? Creando un empaque dentro del otro, ¿sí? Básicamente lo que nosotros conocemos como doble envoltorio, que en la mayoría de las instituciones se utiliza este doble envoltorio en las áreas quirúrgicas, ¿sí? Y después tenemos el envoltorio simultáneo, que es envolver solo una vez los dispositivos. Básicamente el envoltorio simple, ¿no? Envoltorio doble y envoltorio simple. Esas son las dos grandes diferencias cuando hablamos de envoltura de dispositivos médicos, ¿sí? Y después tenemos distintas técnicas, que acá tenemos fanáticos y detractores de este envoltorio, que es la envoltura diagonal o tipo sobre, que en general se usa para dispositivos pequeños o para cajitas pequeñas. ¿A quién le gusta este tipo de envoltura? Bueno. Ya que estamos todos con instrumentadores. Para algunas cosas está bueno, pero hay algunas que son imposibles de envolverlas con... Sí, con este. básicamente esto está diseñado para cajas que no debieran apoyarse, que uno puede manipular fácilmente por su tamaño y peso, ¿no? Claro. Cajas pequeñas. los potes, profe, envolvemos así. Bien, buenísimo. Le pregunto porque acá, por ejemplo, dentro de la institución donde trabajo, tenemos distintas áreas quirúrgicas y hay algunas áreas que son fanáticas, les encanta este tipo de envoltura, y otras que al mismo material que lo usan en otro lado, odian este dispositivo, este sistema de empaque, y nos dicen que por favor no se los envolvamos así. Entonces tenemos que ver para quién es y ver la técnica, cambiar la técnica en cuanto a las preferencias del usuario, ¿no? Pasa que si está bien hecho a la hora Sí. de entregarlo a la mesa, o sea, al Sí. incinerador aséptico es súper cómodo para el Sí, circulante. sí, eso es lo que, a ver, yo siempre consulto esto porque nosotros estamos, yo lo veo desde
desde afuera, ¿no? Desde la parte de esterilización, que nosotros proveemos un servicio y siempre intentamos que el usuario esté lo más cómodo posible. Claro. En teoría, esto es sumamente beneficioso para lo que acabas de decir, ¿no? Para permitir la transferencia séptica Claro. en el área quirúrgica, pero bueno, siempre hago esta consulta porque nos surgen estas cosas, ¿no? Y la En el otra es la hospital hacen las compresas, gasas y vendas de esa técnica de también. esa forma, bien. Sí. Bueno, y después tenemos la envoltura paralela, que básicamente es la tradicional que se usa. Se puede usar con cualquier dispositivo, pero bueno, cuando son grandes que tenemos que apoyarlo en la mesa y demás, se prefiere este tipo de envoltura, ¿no? Bien, entonces retrocedemos un poquito y volvemos a los sistemas de empaque, ¿sí? Vamos a empezar a ver cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a empezar por los envolvedores, que recuerden que veíamos que teníamos o reusables o de un solo uso. ¿Mm? Los reusables son las telas tejidas, ¿sí? Básicamente compuesto en su mayoría por algodón, ¿sí? Que básicamente, ¿por qué decimos que es tela tejida? Porque es una estructura que se produce por el entrelazamiento de conjuntos de hilos, ¿sí? Que forman un ángulo de 90 grados. Básicamente están los paralelos y perpendiculares, ¿sí? A 90 grados. Es esta estructura que nosotros vemos acá. ¿Mm? La más utilizada son las telas de algodón. Son reusables, decíamos. Con lo cual, si es reusable, significa que debe lavarse y secarse luego de cada proceso, ¿sí? Sí o sí tiene que ir con doble envoltorio. Las dificultades son los pequeños orificios que pueden llegar a tener, que no es del todo fácil detectarlos a simple vista. ¿Mm? Y decíamos que puede ser, en general se llaman telas de algodón, pero pueden ser o algodón 100% o una mezcla de algodón más poliéster, ¿sí? En distintas concentraciones, en distintos porcentajes cada uno. ¿Alguien sigue utilizando este tipo de envoltorio? En mi Nosotros trabajo Para ropa. hacemos Para para la ropa. copitos de ropa para terapia, para las vías centrales y esas cosas. Bien, se sigue utilizando. Todavía esto deberíamos tratar de no utilizarlo, pero bueno, en muchos lugares existe y se sigue utilizando, ¿sí? Esta tela de algodón tiene que tener un gramaje mínimo de 200 gramos por metro cuadrado, ¿no? Estas son algunas características que debe cumplir la tela para asegurarnos de que sea una correcta barrera microbiológica, ¿sí? Y también va a tener un total de hilos, que en este caso es 55 hilos por centímetro cuadrado o 140 por pulgada cuadrada. Cuando hablamos de urdimbre o trama, básicamente unos son los hilos que van en forma horizontal y otros los que van en forma vertical, ¿sí? Y ahora pasamos a los envolvedores que son descartables. Básicamente las telas no tejidas, ¿sí? Estos son un poco más modernos. Deberíamos tender a utilizar envolvedores que sean descartables. Una de las telas no tejidas más conocidas es lo que conocemos como SMS o polipropileno, ¿sí? Básicamente el SMS, que es lo que nosotros utilizamos, se prepara con polipropileno mediante algunas de estas tres técnicas, que son básicamente vía seca, vía húmeda o vía fundida, que es la que nosotros utilizamos. Fíjense, ¿todos lo conocen al polipropileno o SMS? Es la de color azul, ¿no, Seba? Bien, perfecto, la de color Claro, azul. más que nada para aclararle a algunas personas que no la Bárbaro. tengan en su cabeza. Este tipo de envolvedor, sí, por ahí aquellos que no manejan métodos de baja temperatura y demás, no conocen Acá tenés una este pregunta en el tipo chat, de ¿eh? envolvedor. Sí, sí, anda leyéndome ese, sí, si querés. Bueno, preguntan qué pasa si se pueden reutilizar.
¿De qué estamos hablando? ¿Del La SMS? tela no tejida, claro, la SMS polipropileno. No, estos son todos envolvedores de un solo uso. Espera, que retrocedemos un poquito. ¿Sí? Son de un solo uso. De los que conocemos nosotros, el único reusable son los textiles. Todo lo que nosotros mencionemos después van a ser descartables. ¿Sí? No se pueden reutilizar porque tienen alteraciones en su estructura dentro de cuando ocurre el ciclo de esterilización, por la cual el fabricante no nos garantiza que en un segundo uso pueda cumplir con las funciones del empaque, ¿sí? Que Tenga el básicamente... gramaje que tenga, porque viste que hay polipropilenos distintos, finito, más grueso. Bien, hay polipropilenos distintos, pero todos están probados y validados para ser utilizados solo una vez. ¿Mm? No es correcto reutilizar un material de empaque descartable. Lo único que dejamos afuera para reutilizar son las telas tejidas, ¿sí? Entonces, fíjense que este SMS, ¿por qué se llama SMS? Fíjense que vemos que tiene 3 capas. Spunbond, Medblown y Spunbond, ¿sí? Son esas capas que están representadas ahí, en azul las externas y en blanco la interna. Les quiero decir que estas capas están fundidas. Si ustedes ven o cortan, no van a poder detectar o reconocer las 3 capas como tales, ¿sí? Pero sepan que tiene esta estructura, ¿sí? Si hacemos un corte transversal, vemos, fíjense, las 2 capas externas de Spunbond y la capa interna de Medblown. S son las externas y M la interna, por eso S, M, S. ¿Sí? ¿Qué funciones tienen cada una de las capas? Básicamente, la capa interna me va a proveer repelencia al agua, número 1, y repelencia a los microorganismos. O sea, va a ser el filtro, va a ser la capa interna, el M. Eso me va a permitir que no ingresen los microorganismos y que no ingrese agua. Y las capas externas, las de Spunbond, le van a dar la estructura, le van a dar la resistencia y la fuerza a ese dispositivo. Obviamente, como vemos a la izquierda, el agente esterilizante tiene que tener la capacidad de atravesar las dos tipos de capas, ¿sí? Para poder cumplir su función. Perdón, no te Sí, interrumpo. Pero si es repelente al agua, ¿por qué se usa sí. cuando usamos vapor? Repelente, a ver. Ah, no, O sea, perdón, chicos. a una gota. Perdón, chicos, no vimos todavía métodos de esterilización. Perdón. Eso lo vamos a ver cuando veamos métodos de esterilización. Dice repelente al agua. El agente esterilizante en autoclave de vapor no es agua. Es Ok. vapor de agua. Claro, sería entonces Sí. repelente a gotas si el vapor es otro. Exactamente. Cuando hablamos de agua en estado líquido. Sí, buenísima la pregunta, pero bueno, estamos como, todavía no lo vimos. Eso cuando lo veamos autoclave de vapor lo vamos a ver bien, ¿sí? ¿Qué características tiene ese SMS? Acá hay una foto para los que no lo conocen. ¿Mm? Tiene una gran maleabilidad, un bajísimo nivel de desprendimiento de fibras. Esto es importante. Recuerden que teníamos que asegurarnos que los dispositivos no desprendan ni fibras ni pelusas. ¿Mm? Tiene una elevada resistencia mecánica, una elevada resistencia a la penetración de agua. Esto es lo que vos decíamos recién, Verónica. Y es compatible con la mayoría de los procesos de esterilización. Después vamos a ver un cuadrito final para ver la compatibilidad de cada uno de los elementos que nosotros veamos ahora
con los métodos de esterilización. Este es sumamente versátil en cuanto a su compatibilidad con los procesos de esterilización, ¿sí? Es una excelente barrera microbiana. Entonces, todas estas son las características del SMS, ¿sí? Básicamente, muchas veces, por una cuestión de costos, no se utiliza para determinados procesos. Después tenemos el papel quirúrgico o papel de grado médico, también llamado papel craft en algunas ocasiones, que básicamente es un papel especial. Seba, que no dijiste el gramaje del SMS. ¿Cuál sería? ¿No está acá? O no lo leí yo, perdóname. No, ¿sabes que no lo puse? El SMS normalmente son 70 gramos por metro cuadrado, mínimo. Perfecto. Perfecto. Para envolver o también para camisolines, obviamente, ¿no? Porque es el que se usa para camisolines. ¿Sería el mismo? El camisolines, creo, tengo entendido que puede ser 50 gramos. 50 gramos. Perfecto. Me parece, después lo averiguamos. ¿Sí? Está bien, listo. Pero Bien. la tela tiene que ser 60-70, ¿no? ¿Así Sí, era? 60-70, sí. Perfecto, listo. Entonces, el papel quirúrgico de grado médico, también llamado papel craft, este normalmente es lo que más se utiliza. Es un papel específico que, fíjense, se fabrica con pasta de celulosa importada de los países nórdicos. ¿Qué tendrán que ver los países nórdicos? Es porque los árboles de los cuales se sacan tienen unas determinadas características, como por ejemplo que se talan cada 35 años. Esto permite obtener fibras largas de celulosa, que el papel para ser de grado médico, tiene la característica que debe tener al menos 55% de estas fibras largas, que son las que le aportan resistencia al papel. Esto es sumamente importante, sobre todo cuando la resistencia del papel estamos hablando, cuando estamos acondicionando cajas. Cuanto más pesada sea la caja, más desafiante va a ser para la resistencia del papel, ¿sí? Ahora vamos a ver, antes de finalizar el encuentro de hoy, qué es lo que pasa dentro de un autoclave durante el proceso. Y vamos a ver por qué es tan importante la resistencia de los materiales de empaque, ¿sí? ¿Mm? Y dice que debe ser de celulosa pura. Básicamente, las características que tienen estos países es que están al menos durante 7 meses al año tienen nieve en los árboles estos, con lo cual el riesgo de que sean atacados por plagas es mínimo, por lo cual no se fumigan básicamente. Entonces esto nos permite obtener celulosa en estado puro, ¿sí? Y estas fibras de celulosa se unen mediante un proceso que se llama encolado, que lo que hace es darle, este proceso de encolado les da un tamaño de poro tal que cumpla con las características que necesitaban los materiales de empaques que vimos al principio. Las características que básicamente, y para ser sumamente concreto en las características más importantes, es que deje pasar el agente esterilizante y una vez estéril el dispositivo, no deje ingresar a los microorganismos, ¿no? Estas son las dos características principales que debe tener un material de empaque. Entonces, esto es lo que decíamos recién, tienen un tamaño de poro tal que permita el paso del agente esterilizante e impida la penetración de los microorganismos. Acá tenemos gramaje mínimo de este papel craft, que es de 60 gramos por metro cuadrado. Si ustedes los ven, tienen un lado áspero y un lado satinado. No sé si se han dado cuenta que tiene dos lados que no son iguales el papel, ¿sí? Siempre se recomienda que el lado satinado se ubique hacia el interior, que sea el que esté en contacto con el dispositivo, porque es mínima la posibilidad de que desprenda fibras.
¿sí? Recuerdan que estamos hablando que no deben desprender pelusas ni fibras. Bueno, pelusas no desprenden ninguno de los dos lados, y fibras, que son elementos un poco más grandes que las pelusas, siempre se recomienda que ese lado satinado tiene menor probabilidad de desprender fibras, por lo cual debe orientarse hacia el interior del dispositivo, ¿no? Que sea el que está en contacto con el dispositivo, ¿sí? Otra característica grande que tiene es que debe tener una determinada elasticidad para resistir los cambios de presión. Recuerden esto que estamos hablando ahora en cuanto a lo importante que es la elasticidad, o sea, debe tener por un lado resistencia a la rotura, pero por otro lado debe ser lo suficientemente elástico para soportar los cambios de presión que se producen dentro de los equipos, ¿sí? Y me parece que en este momento es el momento adecuado. Recuerdan que estábamos hablando de elasticidad para resistir los cambios de presión, ¿no? Ceci, voy a proyectar un videíto Perfecto, que van a ser 2-3 minutos, que perfecto. va a representar lo que sucede dentro de la cámara de un autoclave con el empaque de los productos durante el ciclo de esterilización, ¿sí? Perfecto, Seba. Genial. Esto va a salir sin sonido. Perdón, estoy tratando de poner grande. Ahí vamos de nuevo. Es un pote que está acondicionado con un pouch. No vimos pouch todavía, pero como todos lo conocen, espérenme que se quedó colgado esto. Ese es un pote acondicionado con pouch. Fíjense el estrés que sufre el material de empaque. Increíble. Cómo se está inflando en este caso, primero, cuando se realiza el vacío del equipo. Eso cuando se hace el vacío del equipo. Buenísimo. Este es el interior de un equipo de esterilización, un autoclave. Profe, por eso que para cuando se envuelve el pouch hay que dejarle como bastante margen entre el contenido y el cierre del pouch. A ver, pobre Seba, ¿estás ahí? Lo raptaron. Sí, pobre, está con problemas de... Quizás habrá tenido un pequeño inconveniente. Si me preguntas a mí, obviamente te contestaría que sí, pero quiero que por supuesto lo responda a él. También acá lo importante es cuando uno hace el sellado, también tener espacio para poder abrir ese sellado, ¿no? Ay, sí, fundamental. Fundamental. Lástima que no está Seba para Y ese es el explicarnos. pulso de vapor. Ahí está, ahí está, ahí Se volvió. volvió. Ahí volvió. Es el pulso de vapor. Ahí teóricamente está inyectando el vapor. Exactamente, perdón, pero yo quedé, porque sale, si bien sale sin volumen, yo estaba prácticamente sordo porque se escucha yo por lo menos escucho el funcionamiento del autoclave, tiene el sonido, ¿sí? Ah, No sé mira. si hicieron alguna pregunta en el medio. No, sí, te hicieron una preguntita. ¿Se lo podés repetir, por favor?
Sí, sí, le había preguntado si por el tema este de cuando se expande el pouch, si Sí. esa es la principal razón por la que siempre hay que dejar como bastante margen entre el contenido y el cierre, el sellado del pouch. Sí, ahí lo que... perdón, ¿vos estás diciendo la pestaña para abrir? Claro, digamos, dejar espacio entre el sellado y el contenido, no que quede como un pouch chiquitito y muy justo sobre el pote. Bueno, le tenemos que, sean cajas o sean pouch, deben estar ni lo suficientemente apretados como para que se rompan, no darle este margen a la elasticidad, ni demasiado suelto, porque sobre todo en las cajas tienen más posibilidad de abrirse, ¿sí? Perfecto. Pero sí, es medio artesanal, ¿no? La elaboración de los paquetes. Pero fíjense lo importante que es la elasticidad de los materiales de empaque para resistir los cambios de presión dentro del equipo de esterilización, ¿no? Bien, después teníamos el papel crepado. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar? Básicamente, hay 3 generaciones de papel crepado. La primera generación, o los de primera generación, que son un material de 100% de celulosa. Después se reforzó los de segunda generación con fibras sintéticas. Esto lo que hace es aumentar la resistencia. Y en los de tercera generación tienen un mayor porcentaje de fibras sintéticas, lo cual, fíjense, que si bien disminuye la condición de barrera microbiana, aumenta la resistencia, ¿sí? Cuando fueron saliendo las sucesivas generaciones de papel crepado. ¿Qué materiales de empaque se usan en general, chicos, para las cajas, básicamente? Polipropileno, en mi caso. Bien. Sí, lo También, mismo y también. todo papel. Y Para papel las craft. Bien. Papel craft, en mi caso. Bien. Nosotros básicamente usamos papel craft, ¿vos, Ceci? Yo uso papel también grado médico. Sí. Bien. No, usamos también, obviamente usamos pouch, sí, usamos bastante pouch, pero la mayoría de las cosas es en papel. Hacemos un mix. Bien. Sí, hablaba de las cajas. Sí. Pero ahí está dividido entre No, las papel cajas. craft, papel crepado, Y usan la muchos. textura. O, Para las cajas de la para usamos polipropileno. bien. Vimos que todos son compatibles con, en este caso, autoclave, ¿no? Y bueno, básicamente después hablamos de los pouch, que alguien preguntó recién. Básicamente esto es un pouch, en realidad es un sobre hecho con pouch, esto viene prearmado, pero bueno, básicamente el pouch que cortamos nosotros en el servicio de esterilización lo podemos fabricar nosotros, entre comillas, son rollos que vienen de básicamente 200 metros, pero tienen básicamente estas características, ¿no? Debe tener el papel, fíjense, era 60 gramos. Cuando es para pouch, se recomienda que sea de 70 gramos por metro cuadrado. Se le hace una soldadura continua por calor. Las laterales vienen de fábrica y después nosotros vamos a tener que cerrarlos con una selladora que funciona entre 170 y 180 grados. Deben tener indicadores químicos. Básicamente, la mayoría tienen de un lado el indicador químico para vapor, de otro lado para óxido de etileno y formaldehído. Y lo importante acá es que tienen 2 lados, ¿no? De un lado tiene un film de polietileno y poliestireno, y del otro lado el Es papel craft. polietileno, ¿y qué dijiste? Polietileno y polipropileno. No, listo. Perdón, poliéster. No, está bien. Sí, poliéster. Polietileno y poliéster, no sé si. Polietileno y poliéster. Bien. ¿Bien? Entonces, el lado permeable al agente esterilizante siempre es el lado del papel. El lado del film no es permeable al agente esterilizante, ¿sí? Bien, y después tenemos los rollos de Tyvek, que básicamente el Tyvek es un tipo, entre comillas, de papel
En realidad es una oleofina compuesta por polietileno, fíjense, de alta densidad. Es sumamente resistente, con lo cual tiene excelentes características protectoras, elevada estabilidad mecánica y no desprende ni fibras ni pelusas durante la apertura. Porosidad controlada, esto es para garantizar el acceso del agente esterilizante y evitar la contaminación. Es resistente a la humedad. Y otra vez, la cara permeable al agente esterilizante va a ser en este caso la del Tyvek, ¿sí? La cara del film, que es de polietileno poliéster, no es permeable al agente esterilizante, ¿sí? Y tiene una temperatura de termosellado mucho menor a la anterior. Ronda los 120 o 130 grados. Por eso es que solo podemos utilizarlo para métodos de baja temperatura. No podemos utilizarlo para autoclave porque sabemos que la temperatura de esterilización del autoclave, fíjense, está por encima de la temperatura de sellado del dispositivo, ¿sí? Igualmente, como es caro este tipo de Tyvek, se utiliza cuando no se puede utilizar un sobre de papel tradicional, que básicamente es para el método, el plasma de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Además, tengo una preguntita, Seba. El Sí, sí, Tyvek sí. viene solamente, me imagino, con el indicador para plasma. Exactamente, pero bueno, vamos a Si lo suponer que usas para óxido, tendrías que colocar adentro. le pones una cinta para óxido, claro. Perfecto. No tiene muchos, pero a ver, a veces No te sucede. creas, yo he recibido Bueno, material a veces esterilizado. sucede que uno acondiciona vamos a suponer, acondicionás un dispositivo y lo pones para plasma. Y después el operador se da cuenta que no es compatible con plasma, que lo tiene que mandar a óxido de etileno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es perfectamente válido que le ponga una cinta indicadora de óxido de etileno y se utiliza ese empaque. Totalmente. ¿Sí? Total, Perfecto. ya lo empacó. ¿Mm? No Perdón, sería profe, la primera opción. Obvio. una pregunta. La cinta de óxido de etileno yo la Sí, uso porque no nos compran indicadores aparte. sí. Entonces yo recorto un pedacito del papel donde está el indicador y pongo adentro de la caja cuando son cerraditas de plástico, que Ujú. mandan cosas sobre todo los de endoscópicas, que tienen tuppers, les pongo adentro un pedacito de indicador o pongo en un pedacito de papel la cinta de óxido de etileno como para indicar que Den- adentro está estéril. dentro de la caja. Claro, Claro, está usando el Sí. indicador externa para dentro de la caja. La Bueno, cinta. a ver, ¿está bien? O solo básicamente con no que el sería lo pouch recomendado. aspire está Eso, bien. eso por ahí te voy a pedir, hacemos un pequeño comentario ahora, te voy a pedir que esperemos a ver los métodos de esterilización y los controles que realizamos en esterilización, que ahí vamos a profundizar y entender un poquito más esto. Y vamos a ver también cuál es la función que tiene el indicador dentro de la caja. ¿Mm? Bueno, Que básicamente lo que debería hacer no es un indicador de condiciones de esterilización, no debería serlo, debemos tener otras condiciones que nos aseguren que ese ciclo de esterilización se realizó de forma correcta y después vamos a ver qué es lo que pasa en la realidad. Y en los dos casos vamos a ver si es lo mismo o si es conveniente utilizar un indicador más complejo, ¿sí? Por ahora dejémoslo ahí, porque tenemos que ver un montón de fundamentos teóricos que nos van a permitir responder esto. Hoy, a ver, si no tenés indicador, bueno, seguí poniéndole eso, intenta conseguir un indicador, esa sería la respuesta, ¿no? Este es un indicador, lo que pasa es que la cinta es un indicador clase 1, es el indicador que vira más fácilmente, ¿sí? Pero te pido eso, que esperemos un par de clases más que veamos los métodos de esterilización. ok. Y hablamos de la compatibilidad de los empaques con los métodos de esterilización. Fíjense, hablamos del pouch de papel, compatible con todos los métodos, menos con el plasma de peróxido de hidrógeno. Perdón, chicos, acá cuando hablamos de métodos de esterilización, dejamos afuera la estufa, ¿sí? La estufa básicamente
el único empaque que debería utilizarse son contenedores rígidos, cerrados, sin filtros. ¿Sí? No debería utilizarse ni papel, ni nada por el estilo. Pero vos Después ese lo vamos- contenedor, esa caja, ¿no la envolvés? Sí. Sí, nosotros la envolvemos. Ahora sí, se usa envolverla, Todo pero el vamos a mundo ver Papel qué envuelve, gris por eso te usan. digo. básicamente el papel Ceci cuando no es compatible con el método de estufa pierde sus condiciones de... Pero además, una caja esterilizada por estufa no va nunca a la mesa, queda sobre un banco y se abre y el instrumentador mete la mano en la caja abierta, con lo cual no importa si el contenedor de la parte de afuera no quedó estéril. ¿No? Bueno, ahí vamos a ver que el papel que se utiliza, muchos, es más, creo que en todos los lugares, o en la mayoría se utiliza el papel por fuera, no tiene condiciones de barrera luego de haber pasado por un proceso de estufa, ¿sí? Pierde esas condiciones de barrera. Quizás me pueda llegar a servir para indicarme que no se abrió esa caja. ¿Sí? Pero Sí, no... más que nada es por eso, se va para indicar que no se abrió Bueno, bien, exactamente, y perfecto. además porque a veces, viste, lamentablemente los contenedores, esto que vos decís, estas cajas, viste, son viejas, ¿entendés? ¿Viste? Entonces es como... Sí, entendemos perfectamente, pero sepamos que el papel, luego de pasar por la estufa, no es barrera para los microorganismos. Fíjense, cuando vemos el papel de grado médico, no está marcada la estufa, ¿no? Como compatible. Perfecto. Por lo que no tiene ningún sentido, por ejemplo, no utilizar una caja de estufa si ven una rotura en el papel. No tiene ningún tipo de sentido. Después decíamos que los Tyvek, el pouch de Tyvek, es compatible con todos los métodos de esterilización de baja temperatura. Tenemos contenedores rígidos con filtro, eso vamos a ver bien una charla la clase próxima. Las telas no tejidas y fíjense finalmente el polipropileno. El polipropileno es compatible con todos los métodos de esterilización, a excepción de la estufa. Perdón, otra vez que Sí, interrumpo. no, por favor. Entonces, en el lugar donde yo estoy, hacen por estufa para hacer más rápido potes de vidrio con doble papel en estufa. Del gris encima. No estarían estériles. Perdón, doble papel, ¿y qué dijiste? Doble papel gris son potes de vidrio que los ponen en estufa. ¿Qué ¿Qué es papel gris? Perdón. ¿Qué es papel gris? Sí, El papel como el del fiambre. el papel sulfito. No, Sí. eso no es Bien, nada. perfecto. Claro, eso primero no es un No estaría envoltorio. para nada estéril. Claro, no es un envoltorio de grado médico, o sea, no se podría utilizar ese papel para esterilizar. Antes utilizábamos papel de diario también, ¿no es cierto? Y a su vez los estás pasando por un método de esterilización que, si fuera un papel de grado médico, hace que pierda sus propiedades de filtro ante los microorganismos, ¿no? O sea que eso, tal cual lo decís vos, no estás utilizando dispositivos estériles, ¿sí? Okay. Quizás Entonces, el ciclo de no estoy bien. esterilización o el método de esterilización esté correcto, pero no está correcto el empaque. Bueno, entonces voy a avisar para que dejen de hacer. Bárbaro. Bien, algunas consideraciones generales como resumen de los empaques, ¿no? Decíamos que si son empaques descartables, o sea, todos salvo las telas, las telas tejidas, las telas de algodón, deben utilizarse solo una vez. Esto incluye, así se interrumpe el proceso de esterilización, nosotros abrimos el equipo, se contamina, porque se quedó mojado y demás, deben volver a empacarse, ¿sí? Todo lo que tenemos adentro. Cuando hacemos una pestaña de sellado, como veíamos en los pouch, debe tener, cuando sellamos un pouch, debe tener una pestaña tal que me permita su fácil apertura. Algunos dicen 1,5 centímetros, otros dicen 2, otros dicen 3, ¿sí? Es importante retirar el aire de los empaques, sobre todo para algunos métodos de esterilización, antes, o sea, forzar la eliminación del aire dentro de los empaques,
antes del sellado. Esto es para que no ingresen con una cantidad excesiva de aire al equipo de esterilización. Eso lo vamos a ver porque cuando veamos los métodos de esterilización. Y es muy importante que el sellado sea continuo y sea realizado a la temperatura recomendada por el fabricante. Recuerden que el sellado tiene que soportar la presión que vimos en los equipos, ¿no? Lo que acabamos de ver recién. Con lo cual es sumamente importante la temperatura que utilizamos para el sellado de los pouch, ¿sí? Acá les hago una pregunta. ¿En algún lado, o ustedes, para evaluar el empaque, se fijan si pueden retirarle el aire del interior? Sí, una pequeña presión, que no reviente el empaque, pero sí una pequeña presión sobre el, no sé, un electro, lo que sea, que no se escape el aire cuando lo Bien, apretamos. ¿en qué material? ¿Qué material de empaque utilizan? Por ejemplo, si son los potes de uro que vienen de fábrica con doble bolsita de nylon, ¿Sí? esos, hacemos eso. Y en los sobres de Tyvek, ¿De? que vienen por plasma, ¿Sí? también hacemos eso. Bueno, fíjate que lo que estuvimos viendo, esta pregunta la hago porque es algo muy común que se haga esa práctica, y está o todos, está muy diseminado, hay como una creencia que está en la mayoría de las áreas que utilizan, que si el empaque permite el ingreso o el egreso del aire, eso pierde o es sinónimo de que está no estéril. Fíjense que en el caso del Tyvek, por ejemplo, tenemos una cara que deja pasar el agente esterilizante. Obviamente, el aire va a pasar, pero tiene un tamaño de poro tal que no permite el ingreso de microorganismos, con lo cual no significa que si yo aprieto y sale aire del interior, ese elemento esté contaminado. La cara de Tyvek o la cara de papel de los pouch deja ingresar y deja salir al aire. No hay ningún problema. Seguramente vos no veas eliminación de aire en la mayoría de los paquetes, pero eso es porque dentro del ciclo de esterilización, cuando se produce el vacío que vimos recién, se elimina todo el aire. ¿Sí? Entonces, no son sinónimos que el empaque deje atravesar el aire con que ese elemento no esté estéril. Bien, otras consideraciones sobre los empaques. Profe, perdón, una Sí, consulta. Con adelante. las bolsas, cuando por ejemplo las sábanas vienen en doble bolsa, doble nylon, Sí. ¿es lo mismo cuando las apretamos y sale aire? Bueno, ahí vamos a ver, por eso decía el material de empaque. Si es, por ejemplo, polietileno, el polietileno no deja atravesar el aire. Y esas bolsas van a estar esterilizadas por óxido de etileno, que es el único método que atraviesa a la mayoría de los materiales, o sea, es lo que se conoce como un método de esterilización de profundidad. El resto son métodos de esterilización de superficie, ¿sí? En ese caso, si es polietileno, no. El polietileno no deja atravesar el aire. ¿Mm? Ok, gracias. No, de nada. Igual, Entonces, Seba, bueno, tengo sí, entendido sí. que no es aconsejable apretar las bolsas, que eso es algo que tenemos nosotros, una costumbre o Por, un mito, que no por eso, tendríamos que hacerlo de apretar el nylon tampoco, ¿no? Porque por cuando eso lo lo dije, apretamos, Ceci, porque hay como está muy hay una creencia, es un uso y costumbre muy muy que se hacen arraigada, en la mayoría de los lugares, esto, de apretar la bolsita totalmente. Lo y tengo si entendido. deja salir el aire, digo, no, esto no está estéril porque tiene algún agujerito que se está yendo al aire. Bueno, sepamos que los poros que puede tener
pueden ser de tamaño tal que dejen ingresar y salir el aire, pero no dejen ingresar microorganismos. ¿Mm? Bien, básicamente siempre lo que nosotros tenemos que controlar, tenemos que tener controlado o validado son las dimensiones y el peso de los paquetes o las cajas que podemos esterilizar. Eso lo vamos a ver cuando veamos la validación de los métodos de esterilización, pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener controlado es eso, que el peso y el tamaño de los paquetes sean compatibles o esté verificado que el agente esterilizante puede actuar de forma correcta hasta en los lugares más difíciles. Básicamente lo que siempre se recomienda es que las cajas no superen los 10 kilos, y si hacemos paquete de ropa, básicamente son 5,5 kilos, con estas dimensiones que aproximadamente es 30 por 30 por 50 centímetros. ¿Sí? Siempre en los paquetes debemos tener indicador de proceso externo. Esto es para verificar fácilmente que el paquete haya pasado por un método de esterilización. ¿Sí? Otra vez, el instrumental semiabierto, para que favorezca el contacto del agente esterilizante. Y ahora vamos a hablar un poquito del vencimiento de la esterilidad, ¿sí? Hasta ahí en empaques, chicos, ¿algún comentario? ¿Dudas? No, ninguna, profe. No. Bien. Vamos a ver con otro mito que hay muchas veces, que es el vencimiento de la esterilidad, ¿sí? Bien. Básicamente lo que nosotros, o lo que ustedes reciben es un dispositivo esterilizado que tiene una fecha de vencimiento, ¿no es cierto? ¿En todos los lugares le colocan fecha de vencimiento o hay algún lugar que le coloque fecha de esterilización nada más? Fecha de esterilización. Bien, Fecha ¿quién de dijo? esterilización. Bien, Solo de esterilización usamos. solo esterilización. ¿Y tienen, cómo saben si pueden utilizar ese dispositivo o no? No Vamos a sé. suponer Cuando yo, realizamos el control de cajas o sí, cuando retiramos, le ponemos nosotros la fecha de vencimiento con lapicera común para donde se vea, para que se vea hasta cuándo es. Y cuando hacemos control, cuando está cerca, lo sacamos. pero, a ver, ¿pero vos tenés fecha de vencimiento o tenés fecha de esterilización nada más? De esterilización nada más. ¿Y cómo calculas el vencimiento? Porque vos decís cuando estás Sí, cerca del porque vencimiento, supuestamente en esterilización te dice cuánto está estéril, si está bien, si está correcto, cada 2 meses, cada 3, viste que le vamos calculando y poniendo. pero eso que no termino, disculpame, no termino de entender. ¿Qué te dice? ¿Esterilización te dice esto? O sea, no te pone la fecha de vencimiento por una cuestión de comodidad quizá, pero sí te dice que tiene un periodo X en el cual vos lo puedes usar. Claro, ¿Cuánto te dicen? y las cajas, por ejemplo, dice 3 meses, se puede utilizar algo, lo de estos tienen otro, un Bien, año, perfecto. si son O doble sea, pouch. no te lo están colocando en el envase, pero sí te lo están transmitiendo de alguna manera. Claro, Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, chicos? De los que Eh, no tienen fecha de vencimiento, los que no utilizan fecha de vencimiento. ¿Cómo hacen para Nosotros calcular? a lo de vapor le damos 15 días y por eso tenemos la fecha de esterilización y lo calculamos antes de usarlo. Si pasaron los 15 días, no se usa, se manda de 15 vuelta a días, nada esterilizar. más. Sí. Y lo de óxido, si tiene doble pouch, lo dejan. Bien, en otra la- vez, o sea, en realidad es una cuestión de comodidad, Mm, de esterilización, digamos, ¿no? Porque sería más fácil que te manden ellos la fecha de vencimiento y no tienen que sacar cuentas ustedes. claro, claro. deberían Pero- tener el sello ya, así, Claro, pero solo tienen el perfecto. sello que es la Bien, fecha. hay que mandar a hacer... Esterilización en donde estoy yo, lo que nos dice es que ellos nos ponen la fecha de esterilización porque en realidad depende un poco de dónde se guarde en quirófano, en qué condiciones. Perfecto, perfecto. Esa era la respuesta que quería escuchar. Y yo leí en un Perfecto, manual, a eso eh, iba. Bien. o sea, yo leí en un manual porque no entendía muy bien. ¿Puede ser manual de la PAO?
que en realidad dicen que ahí se saca toda una cuenta de cómo... Bien, de cómo está el ahora lo vamos a vencimiento. ver, perfecto. Estuvo muy bien la respuesta. Bien. Entonces, vemos que el mantenimiento de la esterilidad está afectado por distintos factores. Básicamente, por el material que nosotros utilicemos para empacar, si utilizamos envoltorio simple o envoltorio doble, y fundamentalmente por las condiciones de transporte y almacenamiento. Y también por la manipulación que nosotros le demos a estos durante estos eventos, ¿no?, de transporte y almacenamiento, ¿sí? Entonces vemos que, si bien relacionado con el vencimiento de la esterilidad, si bien la probabilidad de que un elemento se contamine aumenta con el tiempo, está mucho más influenciada por la manipulación y las condiciones en las cuales yo voy a almacenar ese dispositivo estéril. Entonces, deben los materiales manipularse lo menos posible y almacenarse en condiciones adecuadas. ¿Cuáles son estas condiciones adecuadas e ideales? Básicamente, una temperatura entre 18 y 23 grados y una humedad entre el 30 y el 60%, ¿sí? Y alguien que mencionó recién, básicamente las cuentas que se hacen, hay en la resolución 1547 del 2007, que ahora en realidad se dio de baja y se ayornó a la 1067 del 2019. Básicamente tenemos como un sistema de puntajes en los cuales nosotros consideramos el material que utilizamos para empacar, si hay envoltorio simple o envoltorio doble, si adicionalmente a esos envoltorios se le pone un embalaje de protección, como pasa en algunos lados, que lo esterilizan y después lo ponen en una bolsa de polietileno. Eso en cuanto al empaque. Y después tenemos al lugar de almacenamiento. Si es un cajón abierto, un armario cerrado, la habitación del paciente, el office de oficina, un depósito de material estéril, ¿sí? En base a eso, nosotros, en cuanto a esta resolución, se puede sacar un puntaje y vemos que, de acuerdo al puntaje que nos da, podemos calcular el vencimiento, ¿sí? Claro, a eso me refería, esa misma Bien, cuenta. perfecto. Esto es todo lo que se hace, ¿sí? Lo que se realiza. Básicamente lo que se hace, o por lo menos lo que hacemos nosotros, es intentar siempre estandarizar las condiciones de almacenamiento dentro de la institución y nosotros le proveemos al usuario ya directamente la fecha de vencimiento que calculamos en base a esto. Pero lo que debería quedar como criterio general es que el vencimiento de la esterilidad depende fundamentalmente de las condiciones de transporte y almacenamiento y de las Esperen un poquitito que se quedó mudo. Pero bueno, él lo que está diciendo es esto, ¿no? Que depende de todos estos factores realmente el vencimiento, ¿no? No depende del método de esterilización. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Lo que pasa que Sebastián quizás puede conocer el lugar, ¿entendés? De dónde Acá volví, me había quedado me había desconectado. No sé hasta dónde llegué, chicos. estabas hablando de que ustedes le colocan la fecha de vencimiento, pero yo le estaba diciendo, porque vos debés conocer en qué lugares guardan cada sector y en Claro, ahí está el tema. bien, lo que les decía es que lo más conveniente en general es tratar de estandarizar las condiciones de almacenamiento dentro de la institución y en base a eso ya calcular la fecha de vencimiento, ¿no? Mucho más práctico para los usuarios, no tener que andar sacando cuentas y demás, sino que le digan, bueno,
Lo que pasa Eh, que le debe pasar a muchos, que es un poco lo que pasa en mi hospital, la gente de esterilización no sabe dónde guarda, ¿entendés? El material claro, cada claro. servicio. Entonces, Claro. por eso, y aparte esto que vos decís, Seba, lamentablemente no lo conoce mucha gente, ¿viste? Muchos piensan que el autoclave es un mes, el óxido es un año, tienen ese Claro, concepto, claro. ese mito, Bueno, ¿viste? Que pero yo creo que quizás ayudaría, no es por ahí demasiado complejo hacer así a grosso modo una estandarización de, por ejemplo, no sé, se puede dividir área quirúrgica por un lado y el resto del hospital por otro, ¿no? El doble envoltorio por un lado, simple envoltorio por otro. Y en base a eso colocar distintas fechas de vencimiento. Si uno tiene dudas, siempre pone la fecha de vencimiento que cree más corta. Pero si, a ver, si el empaque está... obviamente siempre esto estamos diciendo si el empaque se mantiene limpio y en buenas condiciones. ¿Eh? Si está sucio, si está deteriorado, lo que sea, no se puede utilizar. Claro. ¿Sí? Si yo veo una caja sucia, con polvo por encima o con lo que fuera, independientemente de que lo haya esterilizado ayer, no la debemos utilizar. Bien, chicos, hasta acá fue la presentación. ¿Alguna duda quedó? ¿Quieren que charlemos algún tema? No, estuvo súper claro, estuvo buenísimo. Bueno, bárbaro. No, perfectamente claro la clase. Bueno, me alegro. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Depende que esté en un cuarto oscuro? En realidad siempre se recomienda armarios cerrados. Estamos hablando de una cuestión de, sobre todo, polvo, y siempre, bueno, va a estar al abrigo de la luz, que es en general lo que se recomienda. No hay una especificación específica que diga que tiene que estar al abrigo de la luz, ¿sí? Obviamente que no le dé el sol de forma directa, pero no hay algo específico que diga que tiene que estar al abrigo de la luz, ¿sí? Hay algo que me quedó descolgado. ¿La tabla de puntaje sigue vigente? Son recomendaciones Ujú. para que uno calcule la fecha de esterilización, ¿sí? Sí. No es obligatorio, pero sí son recomendaciones que básicamente lo que nos dice es que cuanto más protegido esté el dispositivo médico por el empaque, por un lado, si es simple, si es doble, si es determinado material de empaque, si tiene un protector extra y demás, y correctamente almacenado. O sea, correctamente almacenado, con condiciones de presión, temperatura, y en determinadas condiciones que me impida que esté en un área lo más limpia posible. Va a ser distinto si estoy en el área de almacenamiento del área quirúrgica, de si está en un office, en un cajón, con otras cosas. Yo el cajón lo abro y lo cierro 1000 veces y eso está expuesto al ambiente, ¿sí? Ujú. Claro. ¿Alguna otra duda, Ejemplo, chicos? Sí, pregunto, me quedó una sí, duda. sí. Ponele que donde se guarda es en condiciones óptimas, ¿no? Para una caja que va por autoclave con doble pouch de papel grado, más o menos, ¿cuándo debería durar el tiempo de esterilizar? O sea, tenemos Hagamos una prueba, ¿te parece, Seba? Hagamos una prueba y le ¿Cómo? sumamos así, que hagamos una prueba, así le sumamos y le A hacemos un ver, ejemplo de, por ejemplo, la caja que dijo ella. ¿Qué te dale. parece? Vos dijiste Repetí de caja, nuevo. pouch, claro, repetilo, a ver. Por ejemplo, una caja cribada que va por autoclave, que Sí, tenga doble papel médico, ¿no? Doble pouch, digamos, de bien. papel médico, Bueno, y que está en fíjense, óptimas condiciones de guardado, qué sé yo, ¿cuánto dura más o menos la esterilidad ahí? pero vamos a hacer una cosa. Buenísimo el Pouch ejemplo. o grado médico. Es importante que Grado médico, papel grado médico, no pouch. sí. Ojo, entonces no te confundas. El pouch es el que tiene Bien, la ventanita, ¿sabes? Ah, claro. sí, sí, papel, Bien. Bien, perfecto. Tenemos papel grado médico, sí. doble envoltorio, ¿sí? Sí, 100 puntos tenemos acá.
No le pones nada después, lo guardás con esos dos, ¿sí? Sí, Bien. Y lo almacenamos, vamos a suponer que lo almacenás en el depósito de quirófano central, o en quirófano o en esterilización. no, es un cuartito aparte donde están todas las cajas Está bien, almacenadas. bueno, pero es un depósito de material. Sí, Bueno, perfecto. Si está fuera del área quirúrgica y fuera de esterilización, te dice que son 250 puntos más acá. ¿Sí? ok, Hasta ahí va. Teníamos sí, 100 y 250, 350. 350. Según esta tabla, te dice que entre 300 y 400, 6 meses de vencimiento. Ok, me quedé pensando en eso. Ahí está. Perfecto. Con Gracias. cualquier, buenísimo el ejemplo, con cualquier material ustedes pueden hacer esta tabla y van a tener algo aproximado, ¿no es cierto? O una recomendación. ¿Mm? Pero Listo, fue gracias. fue muy bueno el ejemplo. Claro, buenísimo. Bárbaro. Entonces, profe, los Sí, materiales que ya vienen con una fecha de vencimiento, por ejemplo, no sé, una prótesis, sí. todo va a depender del lugar donde pongamos, donde lo guardemos, digamos. Bueno, esta es la teoría para los materiales empacados en el área a nivel hospitalario. Todos los dispositivos que ustedes reciben estériles, salvo que el fabricante indique lo contrario, que nunca escuché un fabricante que indique lo contrario, tenés que la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento del dispositivo, no es la fecha de vencimiento de la esterilización. El fabricante garantiza que hasta esa fecha el dispositivo se encuentra en condiciones óptimas de funcionalidad y mantiene la condición de estéril. ¿Mm? Esas son pruebas específicas que se hacen a nivel industrial para cada uno de los dispositivos. Si vos recibís un electrobisturí, vamos a suponer, estéril, tiene una fecha de vencimiento, entonces el fabricante te está garantizando las dos cosas. Que está funcionalmente apto hasta esta fecha y que mantiene la esterilidad. No tiene que ver con la pérdida de la esterilidad, el vencimiento de los dispositivos, ¿sí? ¿Quedó claro? Muchas veces lo que hacen es enviar a esterilización porque se venció el material. Lo que se venció es el dispositivo. No tiene ningún sentido porque incluso hay una gran cantidad de estudios que dicen que la esterilidad se mantiene, se perpetúa con el tiempo si está correctamente almacenado, ¿sí? Esto es a nivel hospitalario. Hay otro espectro mucho más, otra visión mucho más amplia que dice que la esterilidad se puede llegar a durar muchísimos años más si está correctamente acondicionado y el envase, el empaque sin ninguna alteración, ¿sí? Genial. Otra pregunta tengo. Sí, adelante. En el ejemplo que dices del video, del Bols en autoclave, Sí, sí. ¿cuánto tiempo lleva de vacío? Y eso va a depender del ciclo que uno le hace. Eso que estuvimos viendo ahí va a ser son los pulsos iniciales, que son los pulsos para remover el aire. Después tenés el vacío que se produce durante el secado. Eso va a ser variable según el ciclo que nosotros elijamos. Si te parece eso, cuando veamos los métodos de esterilización, vamos a ver bien cómo es el perfil de un ciclo por autoclave y lo podemos abordar en ese momento, ¿sí? Vamos a ver cuándo se produce vacío y cuándo se produce presión positiva dentro de cada uno de los equipos de esterilización. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo te hago una preguntita. ¿El viernes que viene es presencial o todavía no? No me acuerdo. No, 23/9, primera presencial. Ah, perfecto, listo. Tenemos todavía. Perfecto. Tenemos, ahí estaba en el calendario. Sí, 23 por de eso no noviembre, lo miré, 20 y perdón. pico,
20 y pico de octubre y 18 de noviembre. Perfecto. Y Esas tenemos son que las ver tres qué pasa con octubre con la de paciente crítico. Después lo vemos. Sí, Perfecto. Bien. septiembre también. O sea, septiembre tenemos con ustedes presencial el 23 de septiembre, Sí. pero no de la otra materia. No, lo tengo que hablar, teníamos lo tengo que coordinar eso, Ceci. Claro. Sí, 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 sin falta ahora cuando cortemos Dale. acá, cuando la charla terminemos, lo hablo, quédate tranquila. Dale, porque si no, no van a poder ir a las dos, los chicos. No, sí, Perdón, sí. pero en la otra Dale. materia sí está en el cronograma, el 23 también, que ¿El tenemos que ir. presencial? Sí. Perfecto. Porque eso era lo que habíamos arreglado. Bien, Por eso, bien, ¿y cuál es el día entonces que no es presencial? ¿Es el de octubre nada más o también? Pues yo tenía entendido que lo habíamos arreglado esto ya con paciente crítico y que los días que íbamos nosotros también iban ellos. No, yo lo que acá- tengo que el 23 de septiembre es solamente con Voy a ustedes, anotar. que después paciente crítico, que es la otra materia que tenemos los viernes, es el examen que es presencial y es el 30 de septiembre, no el 23. No sé, que me digan los demás si tienen lo mismo. Vero, tengo el cronograma en la mano de paciente crítico y dice 23 del 9, presencial, repaso clase integradora, encuentro global integrador y todos. Capaz que el examen Claro, yo tenía lo mismo. virtual. Entonces el examen, copié mal entonces, el examen es virtual y presencial es la clase anterior. Y en octubre, Acá- Yo perdón. interpreto eso. Dale. Ok. Perdón, acá dice primer parcial y no dice nada de presencial. Solamente habla de presencial la clase previa al parcial, que sería el 23 del 9. Perfecto. ¿Y en octubre también tienen presencial con paciente crítico o no? Ya les digo. Octubre, feriado. Quiero saber si nuestras clases presenciales coinciden con las clases presenciales de ellos, concretamente. Bien. Primer parcial, En octubre pareciera ser que no, profe, recién tenemos en noviembre presencial también. Con paciente crítico estás hablando. Sí, sí, sí. En Bueno. octubre nada. En octubre nada. Perfecto. Presencial recién el 18 de noviembre, Perfecto. que también es una clase de repaso. Perfecto. Gracias, muchas gracias. No, de nada. Bien, chicos, ¿alguna duda quedó acá? No, gracias. No, profe. Bueno, Buen fin de. entonces nos muchas vemos. gracias. Nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Buen fin de. Gracias, buen fin de semana. Gracias, que descansen. Gracias, profe. Buen fin de. Fin de semana. Chao, buen fin de. Chau, para todos. Chau, Seba, abrazo enorme. Chao, Ceci. Chau. Yo grabo, yo corto. Y después me Dale. quedo para copiar el chat. Muchas gracias. Gracias. Recording stopped. No me corta esto.